El gatito sábelo todo. Había una vez un gatito llamado Juguetón que vivía con su mamá en un pequeño almacén. Mamá Gata era una experta cazadora de ratones y siempre se aseguraba de que no faltara comida. Pero Juguetón, con su espíritu juguetón y travieso, no estaba interesado en aprender las lecciones que su madre quería enseñarle. «Hijo, es hora de que aprendas a cazar ratones», le dijo mamá Gata un día mientras afilaba sus uñas en un trozo de madera. Juguetón la miró con desinterés y respondió: «No hace falta, mamá, yo ya sé cómo hacerlo». Mamá Gata suspiró con paciencia. «Primero debes aprender a afilar tus uñas. Es importante atrapar a los ratones». Pero Juguetón se encogió de hombros. «Eso es fácil. Yo ya lo sé, mamá. No necesito practicar». Al día siguiente, mamá Gata quiso enseñarle cómo acercarse a los ratones sin que lo vieran. «Camina despacio, sin hacer ruido, hijo. Mira, observa cómo lo hago yo». «Eso también lo sé, mamá», dijo Juguetón mientras daba un salto y corría detrás de una pelusa que volaba por el aire. Mamá Gata lo miró con seriedad. «Por último, necesitas saber cómo dar el zarpazo final. Es el paso más importante». Pero una vez más, Juguetón agitó la cola con impaciencia. «Mamá, ya te dije que lo sé todo». Mamá Gata lo miró con ojos tristes. «Si crees que ya lo sabes todo, entonces no insistiré más. Pero recuerda, hijo, pronto tendré otros gatitos que necesitarán mi atención, y tú tendrás que valerte por ti mismo». Juguetón no tomó en serio las palabras de su madre. «Va, mamá solo quiere asustarme». Esa noche, mamá Gata desapareció. Juguetón, confiado al principio, decidió que era hora de demostrar lo que sabía. Vio un ratón corriendo por el almacén y se lanzó hacia él sin pensarlo. Pero el ratón fue más rápido y se escondió detrás de unas cajas. «Ah, fue un descuido», dijo Juguetón, aunque en el fondo estaba algo preocupado. Durante toda la noche, intentó atrapar un ratón, pero todos se le escaparon. Al amanecer, tenía el estómago vacío y la cabeza gacha. «¿Dónde estará mamá?», pensó, preocupado. Buscó y buscó por todo el almacén hasta que, al mediodía, la encontró dentro de una caja de cartón. Pero no estaba sola. A su lado había 3 gatitos recién nacidos, tan pequeños y frágiles que apenas abrían los ojos. «Mamá Gata, tengo mucha hambre. No he comido nada desde ayer», dijo Juguetón con voz temblorosa. Mamá Gata lo miró con calma. «¿Cómo es posible que no hayas atrapado ni un ratón? Pensé que ya lo sabías todo». Juguetón bajó las orejas, avergonzado. «Es que, todos se me escapan». Mamá Gata se quedó sonriendo con ternura. «No te preocupes, hijo. Ahora sabes lo importante que es aprender con paciencia y seguir un orden. Si quieres, puedo enseñarte de nuevo, pero esta vez con tus hermanitos». «Sí, mamá. Por favor, enséñame». Desde ese día, Juguetón se convirtió en el mejor estudiante. Practicó cómo afilar sus uñas, aprendió a caminar sin hacer ruido y, finalmente, perfeccionó el arte de atrapar ratones. El almacén volvió a estar libre de ratones, y ahora todos veían a mamá Gata con sus 3 gatitos pequeños y uno grandote, que siempre estaba atento a cuidar y enseñar a sus hermanitos. Siempre es bueno aprender con humildad y seguir el orden de las cosas. Escuchar a quienes tienen más experiencia nos ayuda a ser más fuertes y capaces. Hasta la próxima aventura.